Bien, vamos a esperar un ratito si alguien más entra. Parece que... Bien, hasta aquí está todo claro, ¿no, chicos? Veamos entonces ahora por último la minca. La minca se caracteriza por... Un ratito, ya. Por ser trabajos o acciones a favor de la preservación para los cultivos o cría de ganados como bien comunal. Eh, por ejemplo, se puede, en la minca, los de la comunidad se reúnen para buscar algún beneficio para todos los miembros, como hacer puentes, abrir carreteras, mantenimiento de algunos locales públicos como las plazuelas, las plazas, limpiar las calles, limpiar los ríos. La minca no se devuelve el servicio, pues es un trabajo comunitario para el beneficio de todas las comunidades. En la minca hay una obligación de todos los miembros de la comunidad a participar porque el beneficio es para todos, por lo que todos tienen que ser parte de este trabajo comunitario. Eh, por ejemplo, limpiar un río, abrir una calle, empedrar una calle para la comunidad, limpiar la plazuela o los lugares comunes. Todos esos trabajos están eh, entendidos dentro de lo que es la minca. Bien, hasta ahí. Eso sería entonces lo que es la reciprocidad andina. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí, chicos? Glicen, yo estoy un poquito confundida. Eh, ¿Cómo se llama? El guaje y lo otro que era, ahí se me ha ido, que era también el intercambio, porque los dos son de intercambio, pero no entiendo muy bien la diferencia. En el caso del guaje es un poco más la relación de intercambios o de servicios, pero más no tan formal, digamos, como lo es el AINI. Eh, Tiene que ver más con las cosas cotidianas, con las cosas del día a día, con la relación de las personas en su día a día, ¿ya? Es como les decía hace rato, ¿no? A veces yo necesito para cocinar algo, voy al vecino y le digo que me preste, por favor, cebolla. Entonces, cuando el vecino necesite, él tendrá la misma confianza de venir donde mí a pedir prestado algo. Y yo estoy en esa misma obligación de poder ayudarle. Si él está haciendo algo, por ejemplo, ¿no? Para su casa o para lo que fuera, y yo puedo colaborar, pues entonces puedo ir y colaborarle y del mismo modo, pues él tendrá esa obligación de poder colaborarme cuando yo necesite, pero es un poco más relacionado a las cosas del día a día. A diferencia de los grandes acontecimientos, por ejemplo, el techado de una casa, como decíamos,
donde ya no es uno a uno, ahí ya interviene la comunidad, pero la comunidad va a trabajar para el beneficio de uno solo, por ejemplo, de mí. Si yo voy a techar mi casa, vienen los miembros de la comunidad a ayudar a techar mi casa. Esa casa es mía. Pero del mismo modo, cuando alguien de la comunidad techee su casa, yo también tengo esa misma obligación recíproca de devolver el trabajo que él ha dejado en mi casa. Entonces yo también tendré que ir a ayudar. ¿Te das cuenta? En el otro caso, es más la comunidad para uno. En el Waje Waje es uno a uno. Y en la Minca es la comunidad, para el beneficio de todos. Ahora sí, Ahora sí, sí, dicen gracias. excelente. Vamos a ver un videíto, por favor van a estar bien atentos a este video, porque aunque no muestra muchos elementos andinos, pero sin duda llega a explicar lo que se entiende por el Aini dentro de la concepción andina. Y eso es lo que me interesa que podamos rescatar de este video. Voy a compartir pantalla. Y van a estar atentos, por favor, hay detalles bastante interesantes en este video. Espero que puedan escucharlo bien. Empezamos. Imalia Kayanki, Huaycay Panaicuna, desde la colección de los Andes los estoy saludando. Mi nombre es Fernando y desde el canal de Conciencia Activa hoy te queremos contar algo. Hoy vamos a hablar de Aini. ¿Qué es Aini? ¿Qué es la reciprocidad dentro de la cultura andina? Suelen escucharse frases como por lo espiritual no se cobra y similares que van en la misma línea. ¿De dónde surge ese concepto? ¿Dónde se origina esa idea de la desvalorización de cuestiones de índole espiritual? En un principio debemos comprender algo fundamental. Los movimientos se producen porque dos manifestaciones energéticas opuestas se enfrentan. Por ejemplo, para que el aire se mueva, se generan choques de masas frías y calientes, como se observa también en el yin-yang, símbolo que representa la relación entre par opuesto complementario necesario para generar ese movimiento. Si llevamos eso a la vida misma, entendemos que no existen derechos obtenidos por sí solos. Siempre que existe un derecho, existe una obligación que lo compensa. En las comunidades andinas dicen no se puede dar lo que no se tiene. Para poder dar, primero se debe recibir, caso contrario no se tendrá nada para ofrecer. Cuando se da hasta que duela, la persona se vacía. Cuando solo se recibe, se termina pudriendo lo que se obtiene porque se pierde movilidad y con ello vida. Cuando esto pasa, quien recibe empieza a sentir que quien da está obligado a hacerlo y siempre lo tiene que hacer generando así dependencia. El receptor entonces se volverá inoperante socialmente, ya que al no devolver jamás lo que recibe y siempre estar en esa postura, pasa a convertirse en un parásito de la sociedad que vive a costas de lo que los demás le pueden ofrecer. En consecuencia, el receptor tiende a ponerse exigente en cuanto a su derecho adquirido y en ocasiones dicha exigencia se torna violenta. El gran problema de esto es que no existe un derecho sin una obligación que lo haga cumplir. Hasta el mismo derecho a la vida de un niño requiere que haya adultos que lo cumplan. El derecho a alguien a cobrar una pensión del Estado, por ejemplo, requiere que haya más de una persona que pague impuestos y para que esta persona pague impuestos, tiene que generar recursos reales y tangibles. Cuando esto se vuelve extremo, existe una franja que solamente da y una franja que solamente recibe. Y es allí donde el equilibrio se rompe porque falta reciprocidad o falta Aini. El concepto de Aini es similar a la idea de respirar. No se puede exhalar sin haber inspirado y la inspiración se complementará largando todo el aire ingresado, transformando en dióxido de carbono, el cual, tomado por las plantas que lo utilizan para su propia respiración, incorporándolo y emitiendo nuevamente oxígeno. Y es así como el equilibrio se manifiesta. Todos dan, todos reciben y se complementan.
Cuando la AINI no se produce, la energía se estanca. Entonces, cuando alguien está dando, tarde o temprano se va a vaciar. Cuando alguien recibe y recibe y recibe, sin dar a cambio, lo que recibe se pudre. Quien otorga, en este caso, al romper el circuito, no puede seguir creciendo y en consecuencia empieza a morir. Esto se ve plasmado en la falta de crecimiento al faltarle alimento a lo que se producía. Si realizamos la cuenta al revés, comenzando desde el resultado, veremos que aquello que se está moviendo, si es el producto, tiene un precio de 0, lo cual es el promedio de la valoración de ambas partes. El punto allí es que ninguna de las partes valora lo que se está moviendo. Pensemos esto de la siguiente manera. El precio es el acuerdo que se realiza entre la valoración que se le da a algo por parte de quienes están involucrados en una operación. Esto es, el que da le pone un valor a lo que está ofreciendo y lo expresa. Quien recibe también le pondrá un valor a lo que va a obtener. Si el resultado de la ecuación es 0, es porque alguna de las partes no le da valor a lo que se está moviendo. Desde ese momento, lo que se obtiene no vale nada. El punto aquí es ver cuál de las dos partes ha roto ese equilibrio y ha decidido romper ese equilibrio. Si el que rompe el equilibrio es quien va a recibir regateando y quitándole valor a lo que va a recibir, es porque lo que va a obtener no le interesa. No le interesa realmente, por eso no le pone valor, por eso quiere recibirlo gratis, porque no lo está valorando. Las personas que exigen obtener un curso, un seminario, una sesión o lo que sea de manera gratuita, es porque no confían en que lo que van a recibir realmente funcione, porque está probando. Sin embargo, esa misma persona en general no tiene problemas en gastar y consumir en cosas que sabe perfectamente que no funcionan. Por eso mismo, no solo se debe pagar siempre, y con chapa, lo que se recibe a nivel espiritual, sino que además es una falta total de respeto regatear por algo que se va a recibir de esta índole. Esto es porque el regateo le está quitando valor a lo que va a recibir. Muchas son las veces donde el trabajo espiritual no es valorado. Cuando algo no es valorado, tampoco se le puede poner un precio. De esta misma manera, quien da sin querer obtener nada por ese trabajo, tiene que resolver un problema de autoestima y de respeto de lo que está en sus manos, por no entregarlo con la reciprocidad correspondiente. En una importante parte de los casos, desconfía de lo que está dando y es por eso que no lo quiere cobrar. Así, de esta manera, no tener que lidiar con las consecuencias de un trabajo mal realizado. Un trabajo que no se cobra tampoco tiene derechos a reclamos. Dedicarse a lo que sea que uno quiera requiere mantenerse en crecimiento constante y exige responsabilidad en el circuito de dar y recibir. Se debe entregar siempre lo mejor que uno es capaz y responsabilizarse también por el resultado que eso provocó en el receptor. La gratuidad esquiva esa responsabilidad, ya que por esa misma condición, al dejar la ecuación en 0, quien reciba no tendrá ningún derecho a reclamar nada posteriormente de ningún tipo. Si se sabe que algo funciona y soluciona problemas, ¿por qué no debería cobrarse? Muchas veces se utiliza una falsa idea filantrópica al respecto. Bien entendida, la filantropía no se trata de dar pescados, frase algo trillada pero no menos real por eso. Se trata de darle la libertad al otro y no atarlo a soluciones mágicas e irreales. Si el oferente espera que la magia actúe y no él mismo, es probable que no esté entusiasmado por cobrar, porque aunque sea de manera inconsciente, duda de la eficiencia de lo que está dando y de allí surge el 0 en la valoración. No pagar por lo espiritual es una idea latina proveniente del cristianismo, el cual instaló el concepto de pastores y ovejas, generando dependencia espiritual y energética. Al llenar a sus feligreses de regalos, se induce la falsa idea en la gente de pensar que por no pagar por pertenecer a una iglesia ni por ninguno de sus rituales, entonces no debe pagar por nada espiritual. Allí es donde el error se origina, ya que por la opresión que se vive por parte del cristianismo desde el Concilio de Nicea en Roma, son los estados los que ponen el dinero para que esto funcione. Es decir que quienes pagamos impuestos ponemos el dinero para que los católicos sigan creyendo que su culto es gratuito. Esta misma sociedad que permite estas cosas es la que cuando sale ilusoriamente de la religión pretende que todo lo demás funcione con los mismos valores. En ese caso, si no pagabas por ir a misa, ¿por qué tendrías que pagar por su reemplazo? Esto le da a la religión una ventaja inalcanzable. Es imposible ponerse a la misma altura cuando hay tanto derroche de recursos, ya que si bien el catolicismo tiene el aporte de parte de sus seguidores, tiene asegurada la base en las exenciones impositivas y en los subsidios que recibe, que sobrepasan en gran número a lo que recibe de donaciones de miembros, que también las hacen sin pagar impuestos, es decir, hasta los que reciben de parte de su gente lo hacen quitándole al bien común. Este círculo vicioso es muy difícil de tratar. Nunca, jamás en la historia, la gente ha recibido nada gratis.
Sin embargo, exige a quienes no forman parte del circuito religioso que les otorguen herramientas espirituales sin pagar. ¿Y de qué manera se sostiene? ¿De qué manera pueden sostenerse agrupaciones para hacer crecer las disciplinas? Un amateur ocasional, un entusiasta, que solo le da a la disciplina unas horas a la semana, no podrá tener la misma capacidad que un profesional de dedicación exclusiva. ¿Alguien en su sano juicio se haría operar el cerebro por un neurocirujano que aprendió en 2 fines de semana y que lo hace gratuitamente porque no se debe cobrar por la salud y que solamente trabaja ocasionalmente? Podríamos llevarlo a terrenos más burdos incluso. Pero el profesionalismo viene de la especialización, y así como no le entregaríamos nuestro cuerpo físico a un médico mal formado, es difícil creer que alguien le entregue su cuerpo energético y su camino espiritual a personas sin formación o con la misma, limitada a unos pocos fines de semana, o que se dedican muy ocasionalmente al asunto, y que además ni siquiera lo valoran. La gratuidad es una de las ilusiones más grandes de Occidente. Cuando un producto es gratis, el precio es uno. Piensen si no en las cuentas de mail o en las redes sociales. Se acepta recibir un producto gratis, una cuenta en este caso que le permitirá enormes beneficios. ¿A cambio de qué? Claramente de tus datos personales y de la visión de comportamiento en las redes. De esta manera se acepta convertirse en un prospecto de venta de otros actores que compran esas bases de datos. Ya no se trata de desconfiar de qué es lo que busca alguien cuando entrega algo gratis. Se puede tener la certeza de que un precio por eso siempre hay y que siempre hay alguien que paga. Para convivir en sociedad debemos saber hacer algo, por lo que el resto de la sociedad nos valore y nos permita que lo hagamos a cambio que nos den los recursos para poder obtener otros que diferentes personas generan de la misma manera y que nosotros no somos capaces de producir. La espiritualidad no es ajena a este ritmo. Quien va a entregar debe honrar eso que recibe previamente. Así lo estará haciendo consigo mismo y con el linaje que lo precede. Quien va a recibir debe entregar algo a cambio al mismo nivel de lo que se va a obtener. Si la expectativa de lo que quiere recibir es baja, entonces lo que va a recibir no tiene ningún valor. Entonces vendrá la desvalorización y el regateo, que trae a la operación en conjunto densidad energética, peso y muy malas vibraciones, considerado en este campo una falta de respeto. Es importante acordar entonces un precio justo promedio de las valoraciones que se le da a lo que se va a movilizar. Y no se trata solo de dar sobras o lo que se cree que se puede, sino de dar algo que el otro valore de la misma manera y en equilibrio con lo que se va a recibir. La misma energía que va es la que debe volver, la misma intensidad, misma frecuencia, para que de esa manera se mantenga el equilibrio. Dar y recibir y dar. Todo es parte del movimiento necesario en materia energética para que las cosas no solo se produzcan, sino que crezcan, mejoren y sobre todo que se mantengan y puedan trascender una generación más. Caso contrario, corremos el riesgo que por vaciarse se pierdan. Al entregar lo que corresponde por lo que se recibe en la misma proporción, con el valor que corresponde a toda operación, en su última instancia libera. Por el contrario, al recibir sin pagar lo que corresponde, genera ataduras energéticas que se transmiten a lo emocional y que se plasman siempre en algo negativo. El Aini es el que rompe esa cadena. El Aini libera el espíritu. Urpi Leison Goliay, mis queridos hermanos y hermanas, nos vemos en un próximo video. Bien, ¿qué les ha parecido? A ver, comentarios. Interesante, dice. ¿Por qué Somalia? A ver, ¿qué te pareció interesante? Cuando habla de regateo, es como una desvalorización, tanto ¿no? al trabajo y todo eso de la persona. Y creo que en ningún momento, la verdad, es que me había puesto a pensar en ese sentido. Cuando lo menciona así, pues sí se torna interesante. Ya, está bien, Somalia. ¿Alguien más? Anaí, ¿qué te pareció el video? Lice, ¿Qué dices? A ver, ¿qué te pareció? el video que vimos la anterior, El video que acabamos de ver, pues hija, de eso estamos hablando. Lice, de la reciprocidad, Sí, Lice,
Solo escuché lo que estaba, ¿cómo se dice? Lo que estaba explicando usted con sus diapositivas. Ya. A ver, ¿alguien más que quiera comentar? ¿Quiénes han visto? A ver, ¿quiénes han atendido? Aparte de Somalia. Neisa, ¿qué dices? La parte del AINI, dicen cómo lo explica. ¿Qué te pareció el video? ¿Qué elementos puedes rescatar del video? Nadie, qué barbaridad. Listen, ¿yo puedo comentar algo? Sí, por favor. Bueno, lo que más atención fue en una parte donde dijo que hay que valorar más el trabajo de las personas, porque dijo que en alguna comunidad lo piden gratis y no es lo justo, que hay que valorar un poco más el trabajo y el esfuerzo que ponen las personas. Ya. A ver, pero esto a partir de, desde qué óptica, cómo lo entiendes, cómo lo estás entendiendo? Desde la A ver, dame un ejemplo, Jesse. a ver, puede ser, no sé, tal vez con las, digamos, no se me ocurre nada, Lince. Ya, a ver, es que en el video habla, por ejemplo, ¿no? Él dice, yo voy a ayudarte. Ya digamos a ti, ya Jessica, digamos se ha dañado tu computadora. Yo sé cómo arreglar la computadora. O tal vez no sé mucho, porque no soy técnico, ¿ya? Pero voy y te lo arreglo. Y no te cobro por ese trabajo. Cuando, cuando yo no cobro por ese trabajo, entonces dice, tú no tienes derecho a reclamar si es que no te lo hago un buen trabajo. ¿Por qué no puedes reclamar? Porque no has pagado por ese trabajo. Entonces, lo justo es, tanto para el que trabaja como para el que recibe el beneficio del trabajo, que se pague, ya, que se pague. Pero esto está hablando dentro de la lógica o el sentido, pues obviamente capitalista, no está hablando de una lógica andina, ¿no? En la lógica andina hay un pago, claro que hay un pago, pero el pago se da también en servicios. Es decir, cuando o yo necesite algo y tú puedas hacerlo, entonces estás tú comprometida a, como yo te lo he arreglado tu computadora, tú desde la lógica andina, pues estarías comprometida a ayudarme a mí en algo cuando yo necesite. Pero aquí hay un problema, a veces no, las necesidades no son iguales. Entonces, bajo esa lógica, obviamente no habría justicia, no sería justo. Porque puede que yo te haya ayudado en algo muy complicado y tú en algo muy sencillito. Y eso no pagaría la deuda. De eso está hablando el video, ¿no? Pero en el caso de la lógica andina, el AINI, es muy diferente.
la deuda o el servicio más bien que uno hace no está en relación a que tú me tengas que pagar o me tengas que devolver. Está en función a lo que es mi obligación como parte de la comunidad de hacer por ti, de colaborarte a ti. Y tú estás en esa misma obligación de colaborarme a mí cuando pues sea necesario. Entonces la lógica del pensamiento occidental y la lógica de la reciprocidad andina no son las mismas. Lo que sí me parece interesante del video es esta idea de cómo a veces nosotros podemos quitarle valor al sacrificio y al trabajo del otro. Y esto se quita cuando no es valorado, cuando no es reconocido. No debe haber un reconocimiento del valor, del trabajo, del esfuerzo del otro. Entonces, eso. Dice, Ayer. me acordé de algo que en el pueblo de mi mamá realizaban así como que un pago, pero un pago, digamos, como que de alimento, o les llevaban papa o les llevaban haba a cambio de un trabajo que habían realizado. Eso entra en eso de la reciprocidad, de la lógica andina, Lice. Sí, puede entrar. En este caso, lo que se ha hecho es un intercambio de productos por servicios, ¿no? Sí, dice. Hay que entender también esto a veces dentro de otras lógicas, como el trueque, por ejemplo. Pero el trueque ya tiene que ver con un elemento más comercial, ¿no? Por ejemplo, en algunas comunidades donde no se produce el trigo o la harina, entonces suelen hacerse el trueque. Alguien lleva harina o lleva pan o lleva el trigo y puede intercambiar con otros productos, pero eso tiene ya un elemento más comercial, ¿no? Más de carácter ya comercial. Es como, no se vende el producto, pero sí se intercambia el producto en relación a lo que se da y lo que se recibe, ¿no? Bueno, Dicen, y el trueque aún se da en las, ¿no? Hay grupos en Facebook que es de trueque, o sea, cambias cosas que no necesitas por algo que sí te sirven y a la otra persona igual le sirve lo que tú das, hacen un intercambio. Sigue habiendo eso. qué interesante. No sabía de eso, pero bien, gracias, Neisa, ¿ve? Claro, sigue habiendo. En el caso de productos agrarios, hay también comunidades que todavía practican el trueque, ¿no? Todavía están con ese sistema. Bueno, chicos, se ha acabado el tiempo. El jueves nos vamos a ver a la misma hora y en el mismo canal. Que tengan una bonita tarde, ¿ya? Nos veremos el jueves. Tienen que estar más despabilados, más despiertos. Les estoy viendo un poco cansados, creo. Que pasen una bonita tarde. Un abrazo. Chao, chao. Gracias. Gracias, Lisa. Hasta luego, se cuida. Hasta luego. Chao, chicas. Chao, chao.